Pasado por agua, dice, buena música, saludos, dice Chiquita que anda por ahí, el saludo para Chiquita. Saludo para toda la barra ahí de Carnicería La Fe del amigo Miguel Pacheco que anda, dice que todas las mañanas también están en la escucha del programa. ¿Cómo le va Ronald Paolo? Buen día, bienvenido. Buen día, Alexis, muy bien. A pesar del clima inhóspito. Sí, señor. Que nos acompaña desde ayer. Finalmente una buena decisión de la liga de fijar la fecha el sábado, ¿no? Porque ayer domingo hubiese sido imposible llevar a cabo la fecha con toda la lluvia que cayó. Pero bueno, se jugó una nueva fecha y no solo la nueva fecha a nivel local, sino que también hubo fútbol a nivel regional, con otro buen resultado de la selección sub-16 por allá por Salto. Hecho poco común, ¿no? Hecho poco común, sí. Ya es poco común que en selecciones juveniles y tan chicas se le gane a Salto y a Paysandú. Desde que la Federación Sanducera, digamos, en sus inicios participa en todo tipo de categorías juveniles. No sé si hay un antecedente similar. Hay muy pocas veces que se le han sacado resultados, digamos, positivos a Paysandú y a Salto. Y mucho menos en un fin de semana, 2 triunfos, ¿no? Sí. Porque se venía de ganarle acá 3-1 a Paysandú en la primera fecha. ¿Y ganarle a Salto de visita? Y a Salto de visita, que eso yo no tengo. Sí, tampoco tengo recuerdo de que se haya dado alguna vez. Me acuerdo ya hace mucho tiempo, ahora que lo nombraba a Luis María Pico, sí. Una vez que esa selección era sub-17, creo que se jugaba en ese momento, paralelo con la selección mayor, que se le sacó un empate en el Dickinson 1-1, y era como un triunfo porque hasta ese momento todas las selecciones que participaban, incluso algunas que supimos formar parte, era a ver cuántos goles se hacían, claro. Acá y allá. Después de a poco creo que con el tiempo se fue emparejando, empezaron a surgir algunas generaciones importantes, porque esto depende mucho también de un tema generacional, ¿no? Pasa muchas veces que hay una selección pasa también a nivel nacional, digamos, a nivel de selecciones uruguayas, que hay selecciones de sub-17 o incluso sub-20 de muy buenas generaciones y 2 años después aparece otra generación que no repite, que son otros jugadores totalmente distintos y los resultados son otros. Y bueno, creo que con el tiempo se ha juntado, cuando conjugan que hay buenas generaciones y que hay buen trabajo, que hay un trabajo de tiempo que arranca desde captar esos buenos jugadores a después, en el momento de la competencia, una buena preparación, y bueno, en el momento de los partidos, la elección de los jugadores por parte de los entrenadores y el plan que se lleva a cabo, ¿no? Y en ese sentido creo que con el tiempo han habido buenas generaciones y se ha mejorado mucho también el trabajo en juveniles, se le ha prestado más atención, hay mucho más profesionales que antes, en otra época cuando participábamos en esas selecciones juveniles y anteriormente más todavía, en Guichón era hasta difícil encontrar un preparador físico en toda la ciudad, ¿no? Sí, claro. Y hoy todos los clubes tienen prácticamente sus equipos completos de cuerpo técnico, entonces eso también ha ayudado mucho a que se logren mejores resultados. Claro. Y en este caso el de la sub-16 la verdad que es histórico porque se le gana a las 2 selecciones capitales de las más fuertes del litoral y en cuestión de una semana, y como decías vos, a Salto de visitante, lo que lleva a que en estas 2 fechas Guichón esté puntero en un grupo que completa Jun, que había arrancado ganándole a Salto en la primera fecha, pero que este fin de semana perdió con Paysandú, o sea que Guichón está como líder exclusivo en la sub-16, y precisamente Jun de local es el próximo rival el fin de semana que viene. Una linda chance para que Guichón, de volver a ganar, ya empiece a sacar distancias en su grupo, y de no hacerlo igualmente van a quedar 3 fechas más después por delante. Clasifica uno, ¿no? Y clasifica uno, claro, eso es lo complicado. Mejores segundos. Pero así como arrancó Guichón, ya tiene por lo menos un colchón de puntos muy importante, claro. Porque le van a quedar 2 partidos más de local y 2 de visitante, y muchas veces cuando se da un resultado trascendente, algún batacazo, uno piensa, bueno, que puede haber sido producto de la casualidad, pero ya 2 resultados seguidos demuestran que hay una buena generación, como decíamos, que es prácticamente conocida por la mayoría de la gente futbolera, porque son gurises que
que estuvieron definiendo la sub-16 eso, yo te iba a decir eso. Y en selecciones anteriores. Eso te iba a decir. Cuando terminó la sub-18 del año pasado, la competencia de la selección sub-18, nosotros ahí decíamos de que justamente la cuenta que se sacaba era esa, ¿no? Que la mayoría era base para lo que iba a ser la sub-16, y hablábamos justamente cuando terminó aquel campeonato de que, bueno, Guichón iba a tener una selección en esta categoría que, por lo pronto, tenía muy buenos antecedentes. Sí. Y bueno, y se ha dado, ¿no? Sí. O sea, afortunadamente. Aparte, otra cosa importante, Paolo, trabajando con Bravo y con Almada, que ya hace rato largo viene la gran mayoría trabajando con ese cuerpo técnico, ¿no? Ya se conoce. Claro, ¿no? porque hay una mayoría de jugadores de Obreros Unidos en el plantel. En ese momento me acuerdo que hablando con Pablo Castro y Adrián Pelayo, que eran los entrenadores de la sub-18, nos decían de la dificultad de que había pocos jugadores con la edad justa para esa selección. Claro. O sea, pocos jugadores grandes para esa selección, digamos. La mayoría eran casi todos nacidos en 2011, que daban 1 y hasta 2 años de ventaja, pero que bueno, que fueron los que ahora están participando en esta selección. Yo ayer miraba el equipo que entró, el inicial, por algunas imágenes que llegaban de Salto, y vos tenés ahí de Obreros, así nomás de memoria, el equipo que definió, pero que son todos jugadores que tuvieron esa sub-18. Estaba allí Sena, Guerra, Justin Vidal, estaba Lalo Bonina, estaba Vittorio Almada, o sea, todos jugadores que jugaron todos en la sub-18 el año pasado. Estaba también de Nacional, por ejemplo, Joaquín Pafagunde, el que fue capitán. Estaba Ángelo Sena en el arco, todos jugadores que estuvieron en la sub-18 en el campeonato que se jugó en enero y febrero. O sea que son gurises que no solo que andan bien aquí a nivel local, sino que ya tenían roce en su categoría y en una categoría mayor como la sub-18. Y el roce es muy importante para esta competencia, porque también, haciendo comparaciones con lo que pasaba antes, cuando arrancaron acá los campeonatos juveniles, los gurises jugaban un máximo de 5 partidos, 6 en el año, todo el año, ¿no? Porque estaba dividido también por categoría. Con suerte, si alguno era muy destacado, podía jugar en alguna categoría mayor después, porque en esas épocas había sub-19 y sub-20, y se llegaba a la competencia en enero con eso encima, y prácticamente sin roce salvo algún amistoso, sin roce de competencia ante otros equipos de afuera, no ante selecciones de afuera. Todo eso se ha ido mejorando, y eso es que ha permitido que se hayan logrado resultados, los que se están logrando ahora y algunos otros que se lograron en años anteriores, por ejemplo definiendo campeonatos de sub-20, de mismo de sub-16, de los que se juegan a mitad de año, y algunas participaciones destacadas, como no el año anterior, pero el anterior a que con Rolando Dawson de entrenador, que se llegó también a competir en el campeonato del Litoral de buena manera. Sí, a instancias nacionales en realidad. Sí, claro, a instancias nacionales, sí. Y sumarle que también, como somos tan pocos, hay gurises que participan en más de un deporte, y algunos de estos, de la sub-14 por ejemplo, son los mismos que hace unos días lograron en el handball ser campeones a nivel departamental, y se han logrado algún que otro triunfo también en básquetbol, en voleibol, con el Tono, que fue el que los dirigió ahora, o como con Vittorio también muchas veces. También. Entonces lo que habla de que hay buenas generaciones, que hay material, que hay gurises que surgen del nivel local y que tienen nivel para jugar a nivel nacional. También se han ido muchos a probar también a Montevideo. En fútbol está Base, está Einse jugando por ejemplo en Montevideo. Hay gurises de la vuelta como Ferrari, que estuvo preseleccionado también para la sub-17. O sea que material hay. Con buen trabajo, con tiempo, con preparación, se pueden lograr resultados importantes, que quizá no sea llegar a ser campeón nacional, que eso todavía no se ha dado, pero sí es bueno competir de igual a igual. En resumen, bueno, hubo derrota en la sub-14 2-0, y hubo triunfo por el mismo resultado en la sub-16. A la sub-16 le quedan 4 partidos más, porque ahí compite Junior. A la sub-14 2 partidos más nada más, porque son los rivales solo Paysandú y Salto. También hablando de competencias de OFI, decir que se definieron los finalistas de la divisional B a nivel de clubes. Ya se había definido la A, donde Libertad de San Carlos fue campeón, y en la divisional B
San Lorenzo de Jun, que había sacado ventaja de 2-0 como local en el Juan Antonio de la Valleja, perdió 2-0 de visitante con Juanico de Canelones y en penales fue derrotado en un partido que terminó con muchos incidentes, lo que puede llegar seguramente a perjudicarle a Juanico, el equipo que pasó a la final, para afrontarnos esos partidos decisivos. Y en la otra serie, Ceibal de Salto, el equipo que formó parte del grupo de Obreros Unidos en la serie inicial, empató 1-1 de visitante con Quilmes de Florida, y tras haber ganado 3-2 de local, también es finalista. O sea que Juanico de Canelones y Ceibal de Salto era final. De Ceibal decir, por ejemplo, me acuerdo el primer partido acá, que era el debut de Obreros Unidos, que jugaba como local con Ceibal de Salto. Me acuerdo a nivel de cancha hacerle una nota a Martín Barreto, el colega y además entrenador de Ceibal de Salto, que decía con mucha seguridad que en ese día arrancaba el camino para ser campeón en la Serie B, que parecía como un poco osado, digamos, de estar manejando ya desde el primer partido esa posibilidad, más en un equipo que no es uno de los históricos, digamos, a nivel nacional en cuanto a clubes, y ni siquiera en Salto, porque Ceibal llegó a esta competencia sin ser el campeón de la ciudad de Salto, pero bueno, hoy está definiendo. No es la primera vez que le pasa esto a Obreros, ¿no? Pasó antes con Nacional de Salto, que también terminó siendo formara parte de la misma serie. No ha ligado mucho con los grupos. No. Un Obrero que, bueno, ahí demuestra otra cosa también. Igualmente les dio pelea tanto a Nacional mismo, como a Ceibal, ¿no? El nivel que hay también de buenos jugadores acá, que se conservan hasta mayores, y Obreros también en mayores tiene una generación de jugadores que todavía tienen mucho por recorrer, ¿no? Sí. Muchos de una edad que todavía les permite seguir. Todos jugadores muy jóvenes. Seguir jugando. Algunos de ellos generacionales que formaron parte de algunos equipos juveniles de Obrero que lograron muchos títulos. Sí. Y Obreros en un grupo que tuvo al finalista, como es Ceibal de Salto, a 18 de julio de Fraivento, con un entrenador más que laureado como Cavillón y con muchos jugadores de selección, que llegó a cuartos de final, y a Independiente, que era el campeón de Mercedes, que formó parte del grupo y que quedó eliminado. Y Obrero fue muy competitivo con todos sus equipos y terminó quedando eliminado de local en la última fecha, cuando hasta un momento iba ganando con un gol de Colman y se estaba clasificando a la siguiente fase, y bueno, después terminó perdiendo, pero demostró ser muy competitivo, eliminando digamos en la cancha a Bellavista, después lo perdió en los escritorios, al campeón de Paysandú, y después siendo competitivo en su grupo contra 3 rivales que terminaron demostrando que eran rivales muy, muy competitivos. Pero bueno, en definitiva, la Serie A del campeonato de clubes de OFI ya tiene campeón, que es Libertad de San Carlos, y la Serie B se va a definir entre un equipo salteño como Ceibal y un equipo de Canelones como Juanico. Y bueno, y a nivel local se jugó la tercera fecha del campeonato Apertura. Se dio un poco lo que preveíamos en la previa de los triunfos de Nacional y Obrero, que quedan faltando 2 fechas ya encaminado para definir entre ellos quién va a ser el campeón de la Apertura, lo que un poco era previsible, pero que también le quita un poco de emoción al campeonato hasta el final, ¿no? Si bien todos los puntos que se juegan en esta última fecha entre equipos que no van a terminar definiendo la Apertura suman todo para el anual y son importantes, que el hecho de que solo 2 terminen teniendo chances de ser campeón le quita un poco de emoción y de trascendencia a la Apertura mismo. ¿Por qué solo 2? Se podrá preguntar si le llevan 6 puntos de ventaja, por ejemplo, a Algorta y a Orgoroso, que quedaron con 3. Bueno, porque precisamente en la última fecha se enfrentan entre sí, o sea que ya no podrían perder los dos partidos, y darle chance a los demás que los alcance. Con los resultados de esta fecha, Nacional y Obrero quedaron con 9 puntos. Nacional hoy tiene ventaja, tiene más 6 en diferencia de goles y Obrero más 4, o sea que si ganaran los dos y este partido que viene por la misma diferencia de goles, llegarían empatados, pero con diferencia de Nacional a la última fecha para con un empate ser campeón de la Apertura. Quedaron con 3 puntos Algorta, que precisamente perdió con Obreros, y Orgoroso, que ganó su primer partido, y con 1 punto River y Peñarol, que creo que por ahora viene siendo la decepción del campeonato, y un equipo que se había armado bien
En cuanto a los partidos, bueno, a primera hora Nacional le ganó a River 3-1, y la tuvo muy complicada en el primer tiempo. River se puso rápidamente en ventaja por un penal, ahí una mano de Sebastián Santa Cruz, un penal ejecutado por Alex Techera, le dio la ventaja a River. River en el primer tiempo se defendió bien, que es un equipo muy dinámico, muy corredor, que le ha complicado hasta ahora a los 3 equipos que enfrentó, les ha hecho partido y los ha complicado. Nacional no le salieron las cosas en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo rápidamente encontró el empate y eso le dio otra tranquilidad. Una jugada en que le cometen penal a Ayrton Fernández, el mismo Ayrton Fernández convierte el penal ya en el arranque mismo del segundo tiempo, y después, si bien se va lesionado por la misma jugada esa que le habían cometido el penal, ahí en los 2 cambios que hace Sassati, no solo sale Ayrton lesionado, sino que también lo saca Santa Cruz y queda con un equipo más ofensivo. Entra Facundo Fernández en una punta, pero principalmente entra Christopher Lima en la otra punta, que fue desnivelante. Le cambió la cara a Nacional en ataque. El mismo Lima, popular Bocacha como le dicen, sí, fue quien asistió en una muy buena jugada colectiva, asistió a Lucas Leite, y Lucas con un zurdazo metió un golazo el segundo, y ya en pocos minutos del segundo tiempo Nacional estaba en ventaja y ya le dio otra tranquilidad, le cambió el semblante, Nacional empezó a controlar el partido. River ya le cambió también la planificación, porque una cosa era un equipo que estaba diseñado para defenderse, para tratar de limitar al rival y de salir de contra. Tuvo que tomar la iniciativa y prácticamente no le generó a Nacional en el resto del partido situaciones de peligro. Nacional lo terminó liquidando recién en el final con un golazo de tiro libre de Jackie Lima, como los viejos tiempos de esos tiros libres lejanos pero con mucha potencia, como le pega el Jackie, liquidando el partido recién en el final, ya en minutos de adición, cuando Nacional creo que antes podría haberlo resuelto a su favor y lograr su tercer triunfo al hilo, nuevamente por 2 goles. Le había ganado 2-0 tanto a Orgoroso como a Algorta. Creo que la preocupación puede ser para el cuerpo técnico nacional, que el primer partido contra Orgoroso, que fue el más completo de todo y ante el rival más complicado de los 3, lo ganó con mucha autoridad, jugando muy bien. Ya los 2 siguientes partidos le costó más a Nacional, le costó en la generación de juego y le costó también la eficacia. Recordar que en el segundo partido Nacional, además de Joaquín Sassati, que está lesionado, no había tenido a Ayrton Fernández, a su goleador, que sí volvió para el tercer partido, y nuevamente volvió a tener algunos problemas de definición. Y bueno, la preocupación de Nacional para el partido que viene creo que está en 2 jugadores que salieron lesionados, como Lautaro Pelayo, su arquero, y como también Ayrton Fernández, el goleador, que hay que ver si llegan los 2 para el partido que viene, porque no es poca cosa, porque estamos hablando de su arquero y su goleador, ¿no? Pero lo concreto es que Nacional ganó, terminó ganando bien, terminó justificando el triunfo y es uno de los líderes con 9 puntos. A segunda hora se dio el partido de Orgoroso y Peñarol, un partido que antes del campeonato era uno de los partidos más interesantes que podía tener el torneo, ¿no? Entre un Orgoroso que es un buen equipo, que tiene un buen plantel, que el año pasado fue muy competitivo, y un Peñarol que, más allá de ser un grande de aquí de Guichón, ¿no? Y de ser el equipo más ganador a nivel local, se reforzó muy bien para esta temporada. Pero bueno, lo concreto era que antes del partido era un duelo entre un equipo que tenía un solo punto y otro que había perdido de los 2 que había jugado. Le terminó ganando bien Orgoroso, también 3-1. Lo comenzó ganando con un golazo de Kevin Winco fuera del área, promediando el primer tiempo. Reaccionó rápido Peñarol y con una muy buena jugada colectiva, una asistencia de Laureano Fernández, termina definiendo Maxwell Rivero, y ya sobre el final del primer tiempo un tiro libre de Rieger, un experto ya a esta altura en tiro libre, y un horror en este caso de Carvajal, le dio la ventaja a Orgoroso. En el segundo tiempo fue un segundo tiempo muy entretenido, porque Peñarol se largó en ofensiva a tratar de buscar el empate, y Orgoroso tuvo espacios de contra, y otro tiro libre, esta vez sí muy bien ejecutado por Tommy Rieger, marcó el tercero de Orgoroso, y ahí sí ya se liquidó el partido. Ya Peñarol después no tuvo ideas, se mostró un equipo muy apurado, muy acelerado para ir a buscarlo, si bien le generó algunas chances. Me acuerdo de una muy clara, que fueron 2 situaciones seguidas en el área, con respuesta del arquero de Orgoroso y el travesaño, pero no consiguió Peñarol ni siquiera llegar al descuento, y Orgoroso lo termina ganando 3-1.
con 2 goles de Rieger, que en 3 fechas lleva 3 goles de tiro libre ya. Es un jugador que, si bien lo conocemos que en temporadas anteriores ha marcado goles de tiro libre, creo que es poco común de que en 3 fechas un jugador lleve 3 goles de tiro libre. Sí, sí. Habría que remontarse a alguna época donde había algún otro ejecutante tan destacado en cuanto a tiro libre. Y bueno, un triunfo que lo deja Orgoroso con sus primeros 3 puntos, que quizá, como decía Mauricio Maneiro aquí, que lo tuvimos en el Polideportivo el sábado, le pueda servir a Orgoroso para un poco sacarse la mufa y empezar a cambiar la pisada, ¿no? Sí. Porque no le estaban saliendo las cosas y había perdido los 2 primeros partidos, hay un poco de nerviosismo y de algunos conflictos internos en directiva, pero este triunfo quizá le da a Orgoroso el puntapié para poder empezar a encaminar triunfos. Y a última hora, bueno, el partido que hicimos a través del Polideportivo, el triunfo de Obreros 2-1 ante el Gorta, el partido de menos goles de los 3, pero no de menos emociones. Fue un partido interesante, donde nuevamente a Obreros le costó en el primer tiempo, como había pasado ante Orgoroso, pero en el segundo tiempo terminó resolviendo bien el partido. Se dio algo particular en el primer tiempo, que los 2 goles llegaron por 2 errores muy groseros defensivos. El primero de Ronaldo Colli del Gorta, que le regaló una pelota dentro del área a Bilbao para el primero de Obreros, y el empate de Algorta en una salida en tiro libre que hace rápido Claudio Pizarro, que viendo la jugada, lo que coincidíamos en la transmisión era que quiso hacerle rebotar la pelota al jugador de Algorta como para lograr alguna ventaja, alguna amarilla, pero bueno, lo concreto es que no había pedido barrera, la jugada siguió, lo habilitaron al Pata Álvarez, que se fue en velocidad y lo terminó derribando Nazareno Rivero. El penal lo convirtió Hornos y se iba el primer tiempo con empate a 1, pero en el segundo tiempo Obrero jugó mejor, lo fue a buscar, lo consiguió con otro gol de Bilbao. Ha sido una muy buena jugada colectiva por dentro, junto con Costa y con Luciano Núñez, y terminó ganando bien el partido, y creo que terminó sufriendo innecesariamente, porque pudo haberlo liquidado antes, y terminó con triunfo 2-1. Garbarino fue gran figura en Algorta, si no el resultado podría haber sido más abultado, y finalmente ese triunfo lo deja Obreros, como decíamos, con 9 puntos, igual que Nacional en la punta del campeonato. Quedan 2 fechas para la apertura. La próxima fecha, sin dudas, el partido más interesante es el que van a jugar Nacional y Peñarol. Más allá de que Peñarol no venga bien, es un buen equipo y creo que va a tratar de arruinarle la fiesta Nacional. Y el otro líder, que es Obrero, tiene un partido más accesible contra River, en la penúltima fecha, donde los dos tratarán de ganar para llegar cabeza a cabeza, ¿no?, a algo que coincide que se da como una final, pero por fictus, ¿no?, porque es el partido que estaba fijado para la última fecha. Sí. Bueno, tengo un dato acá, Paolo. De color. De color, dicen. Sí. Ex técnico de la selección de Guichón. ¿Aportando algún dato sobre triunfos resonantes? No. Como candidato a dirigir un equipo de Guichón, pero como ese equipo de Guichón todavía oficialmente, por lo menos hasta esta hora de la mañana, tiene técnico, no vamos a decir más nada, pero... Me imagino qué equipo puede ser. Creo que se imagina bien. Lo deslizamos en la transmisión del Polideportivo. Creo que se imagina bien. Sí, creo que... ha pasado en este fin de semana y en anteriores a nivel nacional, por ejemplo, de los cambios de técnico constantes. A nivel del fútbol de Montevideo, digamos, Nacional se volvió a quedar sin entrenador. Danubio, que se había quedado sin entrenador, renunció ahora también el gerente deportivo, que estaba a cargo del equipo. Antes de arrancar el campeonato hubo cambios. No es lo deseado, mucho menos aquí en el fútbol local, ¿no?, que es un fútbol donde nos conocemos todos, donde los campeonatos son muy cortos, van recién 3 fechas, pero bueno, la situación me imagino que si es la de Peñarol, lo de Dalmau ya se venía manejando con anterioridad. Yo creo que es un poco apresurado, ¿no?, en mitad de campeonato hacer ya un cambio de entrenador, siendo que quedan 2 fechas para el final de la apertura y después todo es clausura por delante, pero bueno, no sé si vendrá por ahí, pero es algo que se había manejado de la posibilidad de ese cambio de entrenador. Bueno, lo de Peñarol corre por
por mi cuenta. No, pero digo, no, usted está haciendo una suposición de acuerdo a lo que ha venido pasando y lo que se ha venido diciendo. Claro. Puede ser River. Y al rumor que puede ser Orgoroso. Sí, cualquiera, menos Nacional y Obrero. Menos Nacional y Obrero puede ser cualquiera de los cuatro equipos. Incluso el entrenador de Orgoroso también estaba cuestionado. Por eso. Entonces, en sus funciones. Sí. Pero bueno, es una opción y es una buena opción. De un ex entrenador de la selección de la selección de Guichón. ¿No? Sí, señor. Bueno. Se la dejo ahí, no picando. sé. Esperemos el transcurso de las horas. A ver qué novedades hay. Bueno, Paolo, nos tenemos que ir, son las 11:02. ¿Algún apunte final? No, simplemente eso, que ya el viernes estaremos haciendo previa de lo que va a ser el fin de semana. Hay que esperar. Y de repente ya confirmando esta noticia. Confirmando esa noticia y ya confirmando porque en la semana de la reunión de la Liga se va a fijar la fecha, los detalles. Seguramente el sábado juegue. Hasta ahora las selecciones juveniles vienen jugando los sábados. Se fije el partido de Guichón como local ante Jung. Había una idea de la Liga de hacer un preliminar con un partido de senior antes del partido de Guichón, porque recordar que se juega solo en una categoría, ¿no? Sus 14 no juega. Y en ese sentido creo que el fin de semana, el domingo, va a ser la fecha en Algorta. Jugaría Algorta con Orgoroso y aquí 2 partidos, ¿no? En los 2 partidos que tiene a los 2 equipos que están en punta, Obrero frente a River y Nacional ante Peñarol. Bueno, nos vamos. Gracias por la atención, Pablo. Lo espero el viernes. Aclaración antes de lo que decía usted que creo que lo dijo al aire, me mandó al frente al aire del material que me había pasado Luis María Pico para ustedes. No se lo reenvié porque ya lo habíamos visto en el grupo del Polideportivo. Bueno, muy bien. Sobre un candidato a presidente de OFI que tuvo algunos inconvenientes, algunas denuncias, algún amigo Vares. Bueno, le están haciendo una campaña en contra al amigo Vares. ¿Y a usted le parece que es algo? Yo creo que es algo armado. Algo armado. Sí. Es algún amigo de Marrero que anda haciendo un mandado. Le está buscando algo para... Sí, pero bueno, pasa. Dice, me imagino que el clásico de Guichón lo juegan el sábado 29 porque el 30 es el clásico en Montevideo y en Montevideo manejan 15:30. Ya está hablando del clásico de la última fecha de Nacional y Obreros. De Obreros y Nacional. Sí, habrá que ver ahí la Liga qué decisión toma. No sé qué le toca a Guichón este fin de semana, es local, seguramente el fin de semana que viene sea visitante. El siguiente visitante. Sí, visita a Paysandú, exactamente. Y bueno, entonces es habría muy probable de que se juegue el sábado. Sí, el clásico en Montevideo es ese domingo. Sí, bueno. Ahora sí nos vamos, que tengan linda jornada. Apunta bien ese oyente porque imagínese que la transmisión del Polideportivo le podría quitar mucha audiencia a transmisiones de la capital. Sí, claro. Si jugaran a la misma hora Nacional y Obreros y Nacional Peñarol en Montevideo. Como ha venido sucediendo. Como ya ha sucedido. Principalmente este fin de semana donde hubo récord de audiencia. Sí. No porque no estuviera usted, pero... No, pero todos los fines de semana. Siempre desliza esa. No sé qué quiere decir con todo broma. eso. Pero todos los fines de semana. ¿Campaña también usted? No. Gracias a los números que nos pasa Urreta, todos los fines de semana tiene muy buenos números la transmisión del Polideportivo. Sí, y algo que yo decía también, Paolo, y ahora sí nos vamos, es que son dos de las formas que la gente puede escuchar, porque después está www.paz.lanuevaradio.info, que de ahí no hay información, está a través del aire, claro, y está a través del cable también. Hay 3 opciones más. Sí. Para la radio. Sí, porque también está la clásica de la vieja y querida chicharra. Por eso, a través del aire. Radio, sí, ahí va del aire, como decía, bota el cable, y después están las opciones por YouTube, se puede seguir el partido, por Facebook, a través del bueno, y en esas 2 opciones son las que se miden, ¿no? Son las que se pueden medir, claro. Las otras no. Y mismo, claro, online por la radio, pero esa no hay posibilidad de medir. Pero igualmente son muy buenos números. No totales, ¿no? No, eso es lo que apuntás vos de que claro, muy fácil. Nos vamos. Así nos hizo la operadora. Nos vamos, chau. Fue un espacio contratado. La dirección de Paz, la nueva radio, no se hace responsable de las palabras vertidas.
Cumpliendo con el decreto del Poder Ejecutivo fecha 14 de noviembre de 2011, informamos que CB 1520 Paz, la nueva radio, es propiedad de Iglesia Católica, Diócesis de Salto, con sus estudios en